Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación y por la posibilidad, en medio de la crisis política, la más crítica de los últimos 30 años, y que nos tiene dialogando en el contexto también donde decimos con bastante pesar, pero reafirmamos siempre el valor de la amistad, del amor y de la esperanza, ¿no? Esa esperanza es la que queremos tener, congresista. Se amplió la legislatura hasta el 17 de enero. ¿Qué esperanzas o qué señales nos puede dar para un adelanto de elecciones, teniendo en contexto que esto sería lo único que calmaría al país en estos momentos de crisis? Sí, estoy convencido, y mi voto reiterado en el Congreso de la República siempre ha sido por el adelanto de elecciones 2023. Yo he sostenido que la legitimidad del gobierno de la señora Dina Boluarte no resiste, la legitimidad de un Congreso también que no llega al 7% de aprobación también no da la talla, de tal manera que los grandes cambios, del cual también estoy convencido, como por ejemplo este nuevo pacto social entre todos los peruanos para regular con criterios más humanistas no solo la economía, el Estado y sociedad, pero que será materia de un nuevo gobierno. No creo que sea sensato condicionar el adelanto de elecciones a la incorporación también de la consulta de referéndum. Yo creo... ¿No está usted, no es que no esté de acuerdo, sino que cree que no es el momento para poder llegar a este consenso de adelanto de elecciones? Los grandes cambios, el momento constituyente es una tarea del pueblo movilizado, es una tarea de todos los peruanos, y yo creo que ni Congreso ni Ejecutivo debieran ya extender más su vigencia, porque para lo único que creo que se está dispuesto es para la salida política. El que nos vayamos todos no es un tema solo de cuestión psicológica individual, es la verdad política. Por estos 17 meses de enfrentamiento por el poder, por esta crisis económica y sobre todo por esta mala voluntad del gobierno de, en vez de dialogar, ha asesinado a la gente, y como lo ha demostrado este informe de IDL, que verifica, certifica que las personas, nuestros hermanos de Ayacucho, Huamanga, fallecieron por impactos de proyectil de bala, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, así como nuestros hermanos de Juliaca, es una afrenta al espíritu, es una afrenta a la dignidad. Allí radica el entendimiento de esta agenda política, que es de reconózcame que yo también soy persona, ¿no? Ese es en el fondo el carácter de esta protesta social. Usted mencionaba que que se necesita un gobierno humanista. ¿Qué gobierno humanista podemos ver, congresista, en estos momentos? Tenemos más de 60 fallecidos. Usted mencionaba este gran reportaje que se ha hecho en Ayacucho de desenmascarar la verdad, que muchas personas defienden aún que hayamos visto estas evidencias, ¿no? ¿Qué derecho a la vida hay en este momento? ¿Qué voluntad política existe en este momento por parte de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué consenso existe en este momento por parte del Congreso, que aparentemente tienen un poco más de interés por el tema de sus cargos, por no querer salir del Congreso, y no dialogan para darle una salida real al país? ¿Qué podemos esperar de una presidenta que hasta el día de hoy, congresista, no ha mencionado ni ha hecho un mea culpa, mucho menos una responsabilidad política de los fallecidos que hemos tenido? De casi 60 fallecidos, 40 de ellos hemos visto de qué manera, muchos de ellos no han estado inmersos en la marcha, en la protesta. ¿Quién responde políticamente, congresista? Así es. La falta de empatía, la falta de peruanidad, la insensibilidad, ¿no? De decir los otros y no asumir que los fallecidos son como nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, y debemos de sentir esa autocrítica y ese dolor todos. Esto no se resuelve echándonos la culpa. Habrá momento para el análisis. Hoy tenemos que darle una salida a esta situación, y ciertamente encerrarse en 4 paredes de Palacio de Gobierno, invitar solo a sus amigos para decir que está dialogando, es un mal mensaje.
porque eso solamente pone en evidencia, ¿no? Hasta en los países donde hay dictaduras recias, ¿no? Movilizar a 10.000 efectivos policiales para aparentar una firmeza que en realidad es debilidad, fragilidad. Totalmente. Hoy el gobierno va a empezar a hacer agua por todo sitio porque no resiste. La comunidad internacional observa porque ningún país debe de estar dispuesto a mantener un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. Nosotros hemos estado en cada movilización. Estuvimos cuando a 4 metros nada más efectivos de la policía dispararon a mansalva en la cabeza de un protestante que justamente le produce su muerte, y muchos medios de comunicación salieron a decir que eso era pues productos de piedra, ¿no? De huaracas, ¿no? Y jamás a reconocer, por ahí está la evidencia. O sea, ¿con qué cara? Medios de comunicación que tienen la misma pauta y la misma lectura que la presidenta Dina Boluarte, y es lamentable porque acá se trata del derecho a la vida. Y es muy cierto lo que usted mencionaba, y yo no quiero defender tampoco el actuar de la policía, pero también vemos que la seguridad, la policía, quien siempre debió tener ese respeto por todos los ciudadanos, hoy en día se ha perdido. Lamentablemente hemos visto cómo han actuado, pero eso viene por órdenes congresistas. ¿Quién dio la orden? ¿A quién asume en este caso la responsabilidad política en estos fallecidos, en estos asesinados? Porque no han sido... Yo le aseguro que hubiera sido un fallecido en el gobierno del presidente Pedro Castillo, ya estuviera ya nuevamente vacado, interpelado, censurado, ¿no? Y hubiera un relato predominante en muchos medios de comunicación centrado justamente en esta renuncia, y hubiera, como dice, periodicazos de portadas orquestadas justamente hacia eso. Yo creo que hoy no vemos eso. Hoy, Totalmente. ¿acaso esta situación la gran mayoría del país no se da cuenta? Claro que sí. Hay un factor, como decimos, de esperanza, porque mientras hay tiempo, hay esperanza, y la ampliación de la legislatura hasta el viernes, yo creo que ha de entrar en razón también a todas las bancadas parlamentarias, a que se trata de un fin mayor, un bien mayor, y eso significa recuperar el restablecimiento de la democracia, porque hoy no hay equilibrio de poderes. Eso se rompió cuando no se quiso regular la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral. Por lo contrario, se inclinó la balanza del poder hacia el Congreso, porque solamente se restringió la cuestión de confianza prerrogativa del Ejecutivo y quedó la vacancia por incapacidad moral para cualquier tipo de interpretación. Y como dicen, que favorezca al Congreso definitivamente, que favorezca algún tipo de interés, y eso es lo que le está haciendo daño justamente al país. Y hagamos un mea culpa también, congresista, y con todo respeto se lo digo, hay un gran rechazo al Congreso en estos momentos. Es un Congreso deslegitimado, más cuando vemos intereses propios, más cuando escuchamos a los propios congresistas decir no hay adelanto de elecciones, nosotros nos quedamos hasta el 2026, se basan en la Constitución a su manera, con una lectura que no les interesa el verdadero poder que emana del pueblo peruano. Están tomando decisiones por encima de la sangre derramada. Un Congreso que no tiene aprobación del país, congresista. Lo mismo, hay encuestas que contradicen ese relato de la señora Dina Boluarte, que dice que esto se trata de una minoría, un minúsculo grupo, y sin embargo las encuestas que tienen predominancia nacional dicen que más del 72-75% desaprueba el gobierno de la señora Dina Boluarte, así como más del 90% desaprueba al Congreso. Entonces estamos en un contexto de una fragilidad que, cuando la democracia no defiende la vida, no defiende como cuestión fundamental, ¿no?, la protesta pacífica, la vida de la gente, deja de ser democracia. No hay constitución que esté marcada en piedra, ¿no? Las constituciones se hacen en base a los pactos sociales, y hoy el Perú necesita un nuevo pacto social que mire hacia el futuro con paz social, sin desprecio, con soberanía, con derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo. Eso significa
que ni uno ni otro somos, como decimos, imprescindibles. ¿Qué los mantiene en este momento o qué mantiene en este momento al gobierno cuando usted mismo ha dicho, la democracia no la tiene el pueblo en este momento, no la tiene? La aprobación tampoco tiene el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, más del 74 a 80% de desaprobación. El Congreso de la misma manera. ¿Qué mantiene en este momento a este gobierno que le está haciendo tanto daño al país? En primer lugar, hay que decirlo porque no se puede tapar el sol con un dedo, estamos en libertad de expresión y se puede debatir, pero yo le platico mi convencimiento, ¿no? Creo que los grupos económicos del Perú, monopólicos, oligopólicos, ¿no?, son los que han tomado el poder, ¿no?, usando la vocación y ambición de poder de la señora Dina Boluarte, y que tiene a las Fuerzas Armadas y a la policía al alto mando centrados en ese discurso de criminalizar a los demás y de decir que realmente el enemigo es el terrorismo, es Sendero, cuando en realidad son quechuas, aymaras, amazónicos que se les ha quitado la vida de sus hijos y han salido a reclamar en dignidad. Pero también esta presencia de los grupos económicos encuentra un relato en ciertos medios de comunicación concentrados hegemónicos para imponer un relato de esa naturaleza. Pero ojo, esto no solamente se entiende desde el frente interno del Perú. Yo lo digo con claridad. Aquí la sostenibilidad también a este gobierno ilegítimo viene del gobierno americano, ¿no es cierto?, que está respaldando, ¿no?, este gobierno que cada vez se asemeja más a una dictadura, ¿no?, que desprecia la vida, que desprecia a sus ciudadanos y que por hacerse del control del Estado, hoy, como dicen muchos congresistas, esto no se resuelve con diálogo, dicen, se resuelve con la supremacía de la fuerza bélica. Es decir, hay una mirada miope, militarizada, ¿no?, que cree que autoridad, ¿no es cierto?, es autoritarismo, como si los peruanos no fuéramos diversos, ¿no?, interculturales, y debiéramos más bien pensar en nuestras regiones, ¿no? Entonces hoy ese movimiento social que se ha desatado luego de la destitución del presidente Pedro Castillo se está convirtiendo en un movimiento social quechua, andino, amazónico, popular, el más importante, la gesta emancipatoria más importante de los últimos 30 años, que no alcanzamos a entender y todavía decimos, no entendemos por qué nos reclaman una obra de agua y desagüe, un colegio, y tienen una agenda, dice, ideologizada. La vida, el respeto, la dignidad es lo más ideológico. ¿Sabe por qué? Porque significa la vida cotidiana. Esa es la agenda que hoy pedimos, que hoy reclamamos. Autocríticos porque toda la clase política hemos sido vacados. No hemos dado la talla. El país ya los vacó de Así todas es. maneras. Por lo tanto, hoy tenemos que allanarnos esa voluntad que no tiene por qué ser violenta. Nuestro rechazo a la violencia venga de donde venga. Pero tenemos que ser capaces que, así como dice el propio Nuncio cuando dio su mensaje en Palacio de Gobierno, de una u otra manera, si todos disfrutamos los beneficios de la modernidad delante del pobre y miserable, ¿no es cierto?, es una forma de violencia que va a regresar. O sea, criminalizar, insultar, ningunear. Terruquear. No esperen pues entonces que nos den flores. Totalmente de acuerdo, congresista, y es lamentable porque hemos visto un último discurso de la presidenta Dina Boluarte que no se asemeja con la realidad. Ella no es consciente de lo que está pasando en el país. Aparte de no ser consciente, minimiza muchísimo al país, a los reclamos y al pedido de su renuncia. Ella no va a renunciar por ningún motivo, congresista. Ella no tiene intenciones de renunciar y bueno, su gobierno está por encima de la sangre que está derramando el país. Democracia. Creo que ya tenemos la respuesta a lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que viene? ¿Cómo le damos solución? El Congreso no va a llegar a ningún consenso porque también hay intereses del cual ellos están defendiendo y se están agarrando para no renunciar. ¿Qué solución le damos en este momento para darle tranquilidad al país? Hay una máxima
que ha surgido propiamente en el fragor de esta protesta legítima, ¿no? Dice, esta democracia ya no es democracia, ¿no? Pero también refiere ese mensaje que solo el pueblo salva al pueblo. Hoy, esta movilización que ahora tiene un comando nacional unitario de lucha con composición de todas las regiones del Perú. En estos momentos, a la 1, ellos han empezado una conferencia de prensa, pero que su mensaje tiene mucho que ver con este mensaje también de la Asamblea Nacional de Gobernadores junto a las universidades nacionales. Que se dio el día de ayer. Así es, ¿no? Que no solamente están convencidos que la salida política es el adelanto de elecciones, tenemos que entender eso. Y además, si Congreso no da la talla, dicen ellos, exhortan al gobierno a evaluar su renuncia. Pero el factor social que sigue movilizado no va a parar, porque aquí pueden sacar a todo el ejército a movilizarse y la gente va a responder, porque ya no es un asunto de una obra, una carretera, nada más. Es un asunto de dignidad. Y eso no estamos entendiendo. Le estamos echando más gasolina al fuego. Totalmente de acuerdo, congresista. ¿Dónde queda la capacidad de líder político que debería tener la presidenta Dina Boluarte, ya que en este momento estas crisis ha superado el tiempo de pandemia, porque estamos viendo bloqueos que está perjudicando a todo el país? Es una crisis que está afectando totalmente. ¿Dónde está la capacidad, el liderazgo político que debería tener? Usted hace un momento lo mencionó, no es ella la que está gobernando. Entonces, ¿a quién recurrimos ante esta situación tan difícil en la que nos encontramos? Soluciones precisas. Nos mencionaba los gobernadores regionales, la primera asamblea que se llevó el día de ayer, que también están los decanos de la universidad, que es muy importante también escuchar y hacer una mesa de diálogo que ella siempre ha pedido, pero que nunca lo ha hecho. Siempre ha pedido esta mesa de diálogo, pero sin embargo, cada vez que pide, cada vez que dice algo, hace otra cosa, ¿no? Pone a los policías para poder enfrentar de cierta manera, ¿no?, a los manifestantes. Y eso no se va a llegar nunca a un acuerdo, congresista. Mira, seguir muy lejos, ¿qué enseña la política comparada en el mundo, ¿no? Que los actos criminales y asesinatos, como ha ocurrido, y que tiene autores inmediatos, porque la responsabilidad política reside en un gobierno que autoriza, ¿no?, que dice cuáles son los mecanismos justamente para mitigar acciones de protesta. Una y otra vez lo han dicho, creo que no ha sido tema de los policías, que no es un tema del ejército, que han venido, dice, balas de otros países. O sea, una ignorancia completa respecto a qué está ocurriendo en la calle. La justicia penal internacional de los derechos humanos está clarísimo ahí. Va a perseguir a los criminales. Y tarde o temprano eso va a ocurrir. Y yo creo que eso es lo que ya sabe este gobierno. Y que cree que obteniendo el respaldo político del gobierno americano, ¿no es cierto?, incluso de la mayoría del Consejo Permanente de la OEA, cree que con ese mecanismo va a resolver hoy a mano militari lo que está surgiendo en el Perú. Y hoy la gente, el movimiento social, quiere soberanía, dignidad, y no va a parar. Y el exhorto es a que esto sea en el ámbito nacional, pacífico, democrático, para poder retomar el comienzo de una república que por primera vez en 200 años pueda ser, pues, humanista, que ponga a la persona en el centro, que sea democrática, que no aplaste a las minorías, que considere a nuestros hermanos de las comunidades de frontera, ¿no es cierto? Y que no tengamos hoy, como vimos en el Perú, una minoría es ciudadano, otra minoría es ciudadano a medias y los otros simplemente no existen. El 80% de nuestra economía es informal, pero no porque así cayó del cielo, sino porque las regulaciones que tiene la Constitución ha hecho de que una minoría hegemonice las riquezas del país y hemos arrinconado al 80% que están hoy en diferentes actividades económicas, pero sobreviviendo.
el chorreo económico, la estabilidad macroeconómica y todo el grado de inversión país hasta el año pasado no chorreó, no llegó nunca. 130 camas UCI en pandemia para 33 millones de peruanos. ¿Cómo se llama eso? Es una inmoralidad. Es lo peor que puede habernos pasado. Y eso porque la Constitución prohibía el derecho constitucional a la salud, porque recuerdas esa disputa con las clínicas, claro. Recuerdas la regulación del oxígeno, o sea, nos hemos muerto. También las denuncias que están ahí encarpetadas, que no sabemos qué es lo que está pasando. Un Estado arrodillado a los grupos financieros económicos, una economía para una élite. Nosotros queremos democratizar el Estado, la economía, los derechos económicos, democratizar la sociedad, que no haya discriminación. Es un nuevo pacto entre todos. Eso es una nueva Constitución. No tiene por qué ser el remedio de ningún otro país. Nadie quiere convertirse, eso sí, lo aclaramos, con el respeto de la dinámica interna de cada país, ni Venezuela, ni Cuba, ni Chile, ni China, ni Rusia. Tenemos que ser coherentes con nuestro legado histórico, replantearnos esa agenda bajo un proyecto nacional de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que ser capaces de hacerlos todos. No hay otra salida. Y tarde o temprano, yo estoy convencido que ese va a ser el derrotero. Esperemos que eso se pueda llevar a un consenso. Lo mencionaba hace un momento, para que se pueda dar primero todo lo que usted ha mencionado, que es por el bien del país, porque hay una gran brecha de informalidad, hay una gran brecha de inconformidad, hay una gran brecha de desigualdad social en nuestro país. Para que se pueda dar eso, necesitamos sacar todo este gobierno que tenemos el día de hoy, y para ello necesitamos el adelanto de elecciones, que no se va a dar si se vuelve a tocar la consulta a la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué sostiene al gobierno de la presidenta Dina Boluarte? El poder de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque el poder del país creo que en este momento lo ha perdido. Totalmente triste en el momento en el que estamos, en la situación en la que estamos, en la crisis en la que estamos o en la que nos han llevado este gobierno congresista. Yo estoy convencido que hay en las Fuerzas Armadas sectores patrióticos, sectores institucionalistas, que no le pueden estar haciendo el juego a esta forma de desprecio de la vida de los peruanos. Nuestras fuerzas policiales, no todo está corroído por la corrupción. Tenemos que rescatar la institución. Por eso yo hago ese llamado a los demócratas de la policía, a los demócratas de nuestras Fuerzas Armadas, a que se pongan del lado de la democracia de verdad, la democracia que significa respeto a la vida. No tenemos por qué sostener un régimen que nadie quiere en el Perú. Este es el momento de tomar decisiones, este es el momento de reequilibrar, ¿no? De restablecer una dinámica de respeto a los derechos humanos como condición básica de cualquier tipo de democracia. La violencia y la vida se respeta y el enfrentamiento es rechazado. Este tipo de violencia es rechazado, venga de donde venga. Se están enfrentando peruanos, compatriotas, congresistas, ya sea los manifestantes y las policías. La verdad que por esta crisis política o por no tener una capacidad política, el gobierno está permitiendo que prácticamente corra sangre de esa manera. Así es, porque, la violencia no se justifica. Totalmente. Ni para la represión, ni para la acción violenta de la propiedad pública privada. No se justifica, ¿no? Pero se entiende una dinámica, pues si yo digo que son criminales, vándalos, delincuentes, ¿no? Por Dios, ¿de qué manera restablezco ese equilibrio, por lo menos para la salida dialogada? ¿Cuál debería ser para usted el discurso que debe dar la presidenta Dina Boluarte para al menos calmar un poco esta situación? Después de todos los actos realmente ajenos al mínimo estándar de derechos humanos, realmente el gobierno debería pedir perdón a las más de 70 muertes, a los más de 1.600 encausados ahorita en procesos de investigación, a los más de 50 que han sido condenados ya, sentenciados por la llamada flagrancia y organización criminal.
Y hoy mismo a las 3 de la tarde, otra señora Yané Navarro, ¿no?, le están pidiendo también prisión preventiva, ¿no? Porque, es decir, aquí de esa manera no se va a poder. Yo creo que lo único que debe hacer la señora Dina Boluarte en realidad es pedirle perdón al país de verdad y renunciar. Y presentar su renuncia. Presentar su renuncia. Si ese mecanismo no va, el Congreso estos días tiene esa luz de esperanza para poder tocar nuevamente el adelanto de elecciones, sí, teniendo en cuenta que creo que la mesa directiva no tiene ninguna intención. Veo que hay sectores de emprendedores, ¿no?, los microempresarios de Gamarra, por ejemplo, los microempresarios del transporte, que también están viendo afectados ya de una manera al límite ya, ¿no? Entonces yo creo que no debemos esperar mayor complicación de la producción nacional. O sea, uno o una funcionario no es más importante que el país. Totalmente. ¿No? Entonces, hay que, con desprendimiento, también el sector económico, los sectores sociales, entender que hoy lo más sensato y maduro es recomponer la legitimidad perdida de los poderes desde el voto ciudadano, que siempre debimos de respetar, porque hoy muchos congresistas tienen la cara de yo no fui, porque este supuesto remedio, ¿no?, a la supuesta enfermedad acabó peor. Y hoy nos hemos metido en camisa de 11 varas, ¿no?, que no nos atrevemos a llamar a las cosas por su nombre. 18 meses de guerra por el poder, no escucharon nada. Carta Democrática Americana, tregua política, consenso por el país, el proyecto de ley para regular que ni tú me vacas ni yo cierro el Congreso. Nada hicieron caso, nada. No tuvieron la intención de solucionar esta situación política que sí es cierto, viene arrastrando desde este gobierno, desde este último Aquí gobierno. la máxima, Yanesa, ¿sabes qué fue? Destituyamos al cholo como sea, ¿ya? Por razón o sin razón, quitémoslo. Y creo que terminó haciéndole daño al país, congresista. Así Bien, es. La verdad que ya el tiempo nos gana. Nosotros agradecemos muchísimo por esta entrevista. Un último mensaje para el país en estos momentos tan críticos, Sí. congresista. Miren, hay que reafirmar la esperanza, ¿no? Es un mensaje muy duro a alguien del cual su hijo, su papá, nunca más llegará a casa. Imagínate. O sea, hoy en el Día de la Amistad, Día del Amor, su hermano, nuestro hermano, jamás llegará a casa. Así es. Entonces, esa alma herida, ese pueblo, esa comunidad afectada, tiene una prioridad. Y esa prioridad se llama la renuncia de la responsable de todas estas matanzas, la renuncia política de todo esto. O sea, tienen que entender esa mínima responsabilidad ante el país. Ojalá que en algún momento entienda esa responsabilidad política, congresista, porque el país necesita justicia. Muchísimas gracias. Fuerza, esperanza y paz social para todos los peruanos y todos nuestros hermanos que hoy están agrupados en el Comando Nacional Unitario de Lucha y todo el movimiento social, universitario, sindical, grupos económicos, líderes de los medios de comunicación, que hoy reafirmamos ese camino de salida democrática con la renuncia del gobierno. Adelanto elecciones 2023. Muchísimas gracias, congresista. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.